Bienvenidos, queridos hermanos. La CIA ha revelado recientemente información impactante. Afirma que el Arca de la Alianza habría sido localizada en una cámara subterránea del Medio Oriente. El Arca es uno de los objetos más sagrados del Antiguo Testamento. Está ligado a profecías que advierten que su redescubrimiento marcaría el inicio de grandes acontecimientos. Y este hallazgo no ocurre en cualquier momento. Coincide con los planes cada vez más avanzados para que los judíos reconstruyan el tercer templo de Jerusalén. Y con la expectativa creciente de que su Mesías está por manifestarse. Aquí te vamos a contar qué significa la reaparición del arca, cómo se relaciona con las profecías del fin de los tiempos, y qué dijeron los místicos católicos sobre el uso de objetos sagrados como parte del gran engaño espiritual que viene. Quédate porque lo que tenemos que contarte es crítico. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y también en YouTube para que este equipo católico de las Américas pueda seguir financiando sus investigaciones que no encontrarás en otro canal. Ahora, en marzo de 2025, la CIA desclasificó informes que datan de los años 90 que señalan que el arca está oculta en una cámara subterránea en algún lugar de Medio Oriente, en un ambiente húmedo, oscuro y protegido por una fuerza desconocida. Estas revelaciones coinciden con lo que muchos han afirmado, que el arca no fue destruida, sino escondida por voluntad divina. Pero lo más inquietante es el momento en que esto aparece. Todo esto ocurre mientras crece el miedo al colapso económico y a una guerra. Mientras muchos sienten que algo se acerca y está en el horizonte una intervención divina. Mientras Israel ya tiene la vaquilla roja, los utensilios del templo y los levitas entrenados para restablecer el culto en el templo. Y mientras muchos rabinos judíos aseguran que su Mesías, que no es Jesucristo, está a punto de manifestarse. El Arca de la Alianza fue construida por orden directa de Dios a Moisés. Era una caja de madera de acacia, recubierta de oro puro. Dentro contenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos por Dios, un poco de maná caído del cielo y la vara del sacerdote Aarón. No era un símbolo vacío, era el signo físico de la presencia de Dios. Representaba el trono de Dios en la tierra. Nadie podía tocarla. Un hombre murió solo por intentar estabilizarla. La llevaban al frente en las batallas. Y cuando el pueblo se rebelaba, perdían la presencia de Dios y el arca era retirada. Durante siglos acompañó al pueblo hebreo, hasta que desapareció. Según el segundo libro de los Macabeos, el profeta Jeremías recibió un oráculo y ordenó ocultarla en una cueva del monte Nebo, el mismo donde Moisés contempló la tierra prometida. Taparon la entrada y cuando algunos intentaran volver por el camino, no lograron encontrarla. Jeremías les dijo que ese lugar quedaría oculto hasta que Dios decidiera revelarlo nuevamente. Y desde entonces se multiplicaron las teorías. Algunos dicen que fue llevada a Etiopía por Melenic, el hijo de Salomón y la reina de Saba. Otros afirman que está debajo del monte del templo, y otros que los templarios la habrían encontrado y llevado a Europa. El arqueólogo Ron Wyatt dijo haberla visto bajo el Gólgota, custodiada por ángeles, pero nunca presentó pruebas. Y lo cierto es que hasta ahora no ha habido señales concretas de su paradero. Y hoy, cuando el judaísmo impulsa abiertamente la construcción del tercer templo,
Y cuando incluso autoridades israelíes colaboran con estos planes, la noticia del hallazgo cobra una dimensión completamente nueva. Porque el arca es, para muchos, la señal definitiva. Según la tradición judía, el templo no puede ser reconstruido sin la presencia del arca. Y el templo es necesario para la venida del Mesías que ellos esperan. Sin embargo, sabemos que ese Mesías que esperan los judíos que rechazaron a Jesucristo será en realidad su adversario, un líder político religioso que traerá una falsa paz y engañará a muchos, incluso a los creyentes. Entonces, la aparición del arca en este contexto no puede ser vista con ingenuidad. Sería usada como un instrumento de legitimación de ese nuevo culto. Un culto que parecerá santo, pero no tendrá a Cristo como centro. Un culto sin cruz, sin redención, sin conversión. Y aunque ese falso Mesías aún no se manifieste, todo este movimiento, la vaquilla, el templo, el arca, es parte de una agenda que actúa contra Cristo, preparando un culto mundial sin redención. María Julia Jaeni, mística francesa del siglo XIX, advirtió que el enemigo tomaría objetos sagrados y los colocaría en alto para burlarse de Dios y confundir a los fieles. Dijo que aparecerían objetos aparentemente santos, pero usados para propósitos perversos. Y que Dios permitirá esto como una forma de separar a los fieles verdaderos de los tibios. También anunció que el enemigo introduciría una religión sin alma, con apariencia de luz, pero al servicio de la oscuridad. Ana Catalina Emmerich, otra mística estigmatizada, tuvo la visión de que hombres justos ocultaban el arca para protegerla de la profanación. Afirmó que sería revelada solo cuando Dios lo permitiera, en un tiempo de gran confusión. Y advirtió que en los últimos tiempos el enemigo estaría sentado en el lugar santo, rodeado de objetos sagrados, vacíos de su verdadero significado. Este tipo de advertencias coinciden con lo que hoy estamos viendo. La reaparición del arca podría ser real o podrá ser manipulada, pero no será inocente. Aparece justo cuando se cumplen todos los requisitos para restablecer el culto judío en Jerusalén. Cuando se habla de paz en Medio Oriente como requisito para un nuevo orden mundial. Cuando muchas religiones están dispuestas a unificarse. Y cuando millones de personas, dentro y fuera de la iglesia, han perdido la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso. Y en este escenario, no hay que olvidar cuál es el arca que Dios nos dejó para este tiempo. No es de madera ni de oro. Es una persona viva. Es la Virgen María. Ella llevó en su vientre al Verbo de Dios como el arca antigua llevaba las tablas de la ley. Por eso los santos la llamaron el arca de la nueva alianza. Y en el Apocalipsis, cuando aparece el arca en el cielo, enseguida se ve a la mujer vestida de sol. Esa mujer es María. Y en medio de la confusión, es ella quien protegerá a los fieles del gran engaño. Bueno, el arca puede haber sido hallada, o puede ser un montaje. Lo importante es cómo será usada, cómo se mostrará al mundo y qué le seguirá. Y por eso debemos estar en alerta. Ahora, si te gustó esto que contamos y analizamos, marca que te guste este video. Y por favor compártelo con tus amigos. Y nos gustaría saber qué opinas sobre esto que hablamos. Nos encantaría leerlo en los comentarios. Y me gustaría preguntarte, si crees que dentro de poco harán público que tienen el Arca de la Alianza y ya pueden construir el templo, o piensas que no podrán llegar a eso. Y que Dios te bendiga y la Santísima Virgen nos proteja.